En 1915 los 3 directores más famosos de Hollywood eran Griffith, Cecil B. DeMille y Lois Weber. 30 años después, a diferencia de los 2 directores, Lois Weber era conocida por nadie. El cine de Lois Weber era único en la época en la que se hacía. Sus películas trataban temas como la injusticia, la crítica social, la prostitución o el aborto. Weber siempre creyó que el cine podía ser una manera de educar a la gente y reducir las desigualdades. A nivel técnico y artístico, innovó en elementos como el uso de la pantalla dividida, o en una época en la que el cine se rodaba en estudios, llevó las cámaras a localizaciones reales para ambientar las películas. Fue un artista total, trabajando para diversos estudios, pero teniendo control de todo: la historia, el casting, la dirección, hasta el diseño de los intertítulos. Incluso llegó a fundar su propia productora y fue alcaldesa de la Universal City. Llegó a ser mejor pagada que ningún director de la época, a excepción de Griffith. En relación a 2 de los coetáneos con los que siempre se le relaciona, Griffith y DeMille, que llevaron a cabo grandes superproducciones con escenarios de proporciones inmensas, multitud de figurantes en las escenas, metraje de más de 3 horas, el cine de Weber, aunque también llenaba las salas, resultaba mucho más intimista, rasgo común a algunas de las directoras más reconocidas de la historia del cine a nivel mundial, como Agnes Varda, Chantal Akerman, por decir alguna. La prensa decía de ella: después de ver Hipócritas, no puedes olvidar el nombre de Lois Weber. No hay ningún hombre en la industria que sea mejor escritor que esta mujer. Un perfil parecido es el de Alice Guy, que un año después de la invención del cinematógrafo estrenó su primera película, El hada de las coles. Weber trabajó con Guy en sus inicios en la industria del cine, haciendo fonoescenas para la Gammon. Alice Guy allanó el camino para que Lois Weber llegara un poco más allá, lo que la hizo convertirse en la primera mujer en dirigir un largometraje. En relación a estos logros, la propia Weber declaró: llegará el momento en el que el mundo entero reconocerá lo que estamos haciendo. Hasta ese momento supongo que debo de seguir siendo una pionera. Muchas mujeres lo han hecho en tiempos pasados y supongo que lo que las mujeres han hecho, las mujeres lo podemos hacer. A algunos directores de la época les llegó ese reconocimiento, pero a Lois Weber, ¿quién fue Lois Weber? Para comenzar, el rasgo más destacable de Lois Weber es su visión del cine. Cuando el cine solo acababa de nacer, Weber ya creía que era posible aplicarlo a la educación, a mejorar la vida de las personas y reducir desigualdades. Ella sugería que el cine puede aspirar a mejores objetivos que el entretenimiento comercial para las masas y puede hacer que la audiencia actúe fuera de los cines para reformar sus vidas y su entorno. Tratar estos temas le trajo problemas con la censura, sin embargo tuvo la suerte de hacer la mayoría de sus películas antes de que la censura se pusiera realmente seria en 1930, con la implantación del Código Hays, como veremos más adelante. El fin didáctico de sus películas generó que en ocasiones se la criticara por ser demasiado moralista y por ello no gustaría a generaciones posteriores. El contexto en el que comenzó a hacer cine Lois Weber fue en la época del Hollywood primigenio. Por aquel entonces las mujeres tenían puestos de igual importancia que los hombres y no fue hasta que se generó un negocio importante que éstas fueron perdiendo poder en los oficios más destacables. Sin embargo, cuando se hablaba de las mujeres directoras en general y de Lois Weber en específico, se las comparaba con los hombres. Carl Lammle, fundador de la Universal Studios, declaró: la señora Weber tiene la fuerza de un hombre. Es la única mujer que he conocido que podía trabajar hasta las 2 de la mañana y estar fresca y preparada para otro día de trabajo a las 6. Y Cecil B. DeMille dijo: Lois Weber es una excepción. La mayoría de las mujeres se desmoronarían bajo la presión. Lois Weber nació en 1879 en Pensilvania, en el seno de una familia cristiana de clase media, lo que influiría posteriormente. Abandonó su hogar y vivió en la pobreza, dedicándose a evangelizar por las calles de Nueva York y de su ciudad natal. Desde pequeña tuvo una especial habilidad para tocar el piano y desde los 23 años ya actuaba como cantante y pianista. Tras ello, inició su incursión en el mundo teatral, aunque sus convicciones la hicieron abandonar sus primeros papeles de doncella atrevida, hasta que en 1904 entró en una compañía en la que pudo ejercer como prima donna de comedia musical y heroína de melodrama, y en ella conoció a Smalley, su futuro marido. Con él llevaría a cabo gran parte de su carrera en el cine, aunque críticos y periodistas de la época la consideraban a ella como la cineasta dominante.
En sus inicios en el cine, Weber comienza como actriz y escribiendo breves escenas, pero en 1911 da el salto a la dirección en su primer cortometraje, A Heroine of 76, para la productora Res Motion Picture Company. En esta compañía trabajó haciendo una película de 2 carretes cada semana. Si bien se ha perdido la mayor parte de las cintas filmadas por la autora, se han recuperado varias de ellas que nos permiten realizar un acercamiento a su obra y su visión del cine. Entre ellas encontramos varias de sus películas realizadas en 1913 para diferentes compañías: How Men Propose, The Rosary y Suspense. How Men Propose, comedia sobre una chica que acepta la pedida de mano de 3 hombres. Estos se enteran de que están prometidos a la misma mujer, lo que les desconcierta. Al final les llega una carta a cada uno de ellos en la cual les explica que está escribiendo un artículo sobre cómo los hombres piden matrimonio. The Rosary. Drama que trata sobre una joven pareja a quienes la guerra civil americana les separa. Ella sufrirá esperando y rezando por él. Lois Weber no solo enfoca el conflicto de la dureza de la guerra, sino también a la espera e incertidumbre constante de tener a un ser querido en el campo de batalla. Destaca el uso de un encuadre circular, formado por un rosario, que hace de marco durante toda la historia. El formato llama la atención hoy en día. En aquella época no había códigos tan férreos sobre la forma visual que debía tener una película, y en ciertos aspectos disfrutaban de mucha más libertad creativa. Estaba todo por decir y por hacer. En cuanto a la estructura de guión, se trata de un relato circular. La película se inicia y finaliza con la misma secuencia, un plano rectangular en 4 tercios, en el cual el prometido recuerda su triste historia, mientras que la forma circular del rosario sirve para enmarcar el pasado. En sus primeras películas, como es el caso de The Rosary, las interpretaciones de los actores son mucho más teatrales, siguiendo el más puro estilo de los comienzos del cine. Sin embargo, Weber irá depurando la técnica actoral y abogando por un estilo orgánico, siendo una de las primeras defensoras del oficio de los actores capacitados en las películas. Suspense. Una de las películas más conocidas de la directora, que adapta la obra teatral de Out Telephone. Se nos presentan 2 acciones simultáneas. Una mujer con su hijo se encierra en una habitación al descubrir que hay un intruso en su casa. Por otro lado, su marido, que avisado por ella, intenta llegar a la casa cuanto antes con un coche robado mientras la policía le persigue. Para mostrar esto, destaca la utilización del montaje alterno entre el marido huyendo de la policía para salvar a su mujer y la mujer que resiste esperando a ser salvada, mientras el intruso avanza. Weber utiliza técnicas y formas avanzadas para la época. La pantalla partida triangular, mujer, marido, intruso. También un plano subjetivo completamente cenital desde el punto de vista de ella, que se asoma cuando descubre al intruso rondando fuera de la casa. Un plano detalle del retrovisor que permite ver en el reflejo cómo el coche de la policía se va acercando al perseguido, lo que aumenta la tensión. En esta película hay un interés especial en Weber por la acción y el suspense, e incluye efectos especiales como el atropello de un joven. En 1914, Lois Weber dirigió, junto a su marido, una adaptación de El mercader de Venecia, de Shakespeare, por la que es considerada la primera mujer en dirigir un largometraje. Se trata también de la primera adaptación a cine de una comedia shakespeariana. Sin embargo, esta película hoy en día está perdida. La realización de largometrajes no era lo habitual en los comienzos, y como la Universal se resistía a producirlos, en 1914 Julia Crawford Evers, la primera mujer directora general de un estudio cinematográfico, convenció a Weber para que se mudara a la compañía Bosworth, con un contrato de $50.000 al año, convirtiéndose en la más conocida, la más respetada y la mejor pagada de la docena de directoras que había en Hollywood en ese momento. En esta compañía dirigió el largometraje Hipócrites. La película comienza con un asceta cristiano medieval que esculpe una representación de la verdad en forma de una mujer desnuda. Weber se inspira en el cuadro La Vérité y este en los antiguos griegos, para quienes la verdad es precisamente lo desvelado, lo sin velo. El asceta decide buscar la personificación de la verdad para que muestre, con el reflejo de su espejo, la hipocresía de varias relaciones sociales del mundo moderno. La corrupción política, la falsedad de la alta sociedad, falsas promesas de amor, falso pudor o la educación indulgente de una familia. Las mujeres son las que están más dispuestas a seguir al asceta en la búsqueda de la verdad, pero acaban abandonando la misión
por presión de sus maridos que les exigen corrección y decoro cuando intentan escalar por una pendiente de tierra manchando sus ropas y sus manos. Otras cejan en el intento porque no pueden soportar el esfuerzo físico que supone la ascensión. La película plantea una visión negativa del mundo, donde incluso la verdad refleja la hipocresía e impureza del propio asceta, aludiendo con ello a la dificultad de encontrar la verdad en ningún rincón y a la necesidad de hacer introspección y autocrítica. Weber critica la sociedad de la época y deja ver su visión del cine, un medio para hacer reflexionar al espectador y exponer sus propias ideas. Hipócrates se benefició de que aún no existía el código Hays, implantado en 1934 y que perduró hasta 1967, con el cual hubiera sido imposible mostrar un cuerpo desnudo. Sin embargo, la película supuso un escándalo en muchas ciudades de Estados Unidos, llegando a ser prohibida en varias. Como consecuencia, la Junta Nacional de Revisores prohibiría toda desnudez femenina en pantalla a partir de 1917. A nivel creativo, destaca el uso de un magistral travelling con un movimiento cruzado de una multitud que persigue a la asceta y que incluye movimientos panorámicos. Todo ello demuestra un gran dominio de la creación cinematográfica por parte de Weber. La película, estrenada en 1915, el mismo año que El nacimiento de una nación, fue un éxito, lo que la hizo tan famosa como Griffith y Cecil B. DeMille. En 1916, Weber dirigió 10 largometrajes para Universal Pictures y también se convirtió en la directora mejor pagada del estudio, ganando $5.000 a la semana. Disfrutaba de total libertad para supervisar la mayoría de las etapas del proceso. Elección de historias, actores, escritura de guiones, dirección e incluso la creación de los intertítulos y los subtítulos. En este contexto hace la película Sus y Where Are My Children, dos dramas sociales. Sus trata sobre una chica trabajadora que tiene que mantener ella sola a su familia, ya que su padre no se preocupa de la carga familiar y sus hermanas son pequeñas para trabajar. Ella sueña con comprarse unos nuevos zapatos, ya que los suyos están destrozados del uso que le provoca heridas y enfermar por la lluvia. Finalmente, la pobreza y la insalubridad la lleva a tomar una difícil decisión ética y moral. La película sigue la estela de la denuncia social con un estilo en las localizaciones realistas que adelanta lo que será el neorrealismo italiano. Formalmente destaca el uso de fundidos para mostrar las ensoñaciones de la protagonista o el motivo del espejo, un espejo roto que es reflejo de su alma quebrada. La crudeza de los planos de la joven cuando observa a su padre o cuando se mira ante el espejo son de una gran fuerza expresiva. La propia Weber declaró: "Me gusta dirigir porque creo que una mujer, más o menos de manera intuitiva, es capaz de transmitir muchas de las emociones que raramente son expresadas en pantalla". Where Are My Children? Cuenta la historia de un matrimonio en el cual el marido es un fiscal en contra del control de la natalidad. Cuando condena a un médico por la muerte de una mujer en un aborto ilegal, éste le insinúa que su mujer también ha tenido algo que ver en ello. El fiscal descubre que su mujer ha abortado varias veces para no tener hijos. Se trata de una película controvertida en la cual se critica a las mujeres de clase alta por abortar, un acto tratado como un capricho, y defiende que las familias de clase baja no deberían tener hijos si van a vivir en la pobreza, un pensamiento relacionado con la eugenesia. Este concepto popular en la época dejó de estarlo, terminada la Segunda Guerra Mundial, debido a las consecuencias del nazismo. El final, que es moralmente cuestionable, ya que culpabiliza a la mujer del fiscal, está narrado excelentemente, mediante unas sobreimpresiones que muestran el paso del tiempo sobre los protagonistas y sobre los hijos que nunca nacieron, lo que les hace envejecer tristes, solos y arrepentidos. La película trata de forma abierta el tema del control de la natalidad y el aborto, algo muy atrevido para la época, y solo unos años después el código Hays impediría que se pudiera volver a hablar del tema durante décadas. En 1917, Weber se convirtió en la primera directora estadounidense en establecer y dirigir su propio estudio cinematográfico, la Lois Weber Production. Alquiló una finca independiente, construyó oficinas y camerinos, salas escénicas y un escenario de rodaje de 1.100 metros cuadrados. En estas condiciones, sin estar bajo las órdenes de ningún estudio, dirigirá What Do Men Want y The Blood. What Do Men Want gira en torno a las relaciones de pareja con una crítica al comportamiento de los hombres. The Blood.
Una familia de clase media tiene problemas económicos debido al bajo sueldo del marido, profesor de universidad. La hija del profesor despierta el interés de uno de sus alumnos, de un reverendo y del joven hijo de unos vecinos. La madre de la joven prefiere al pretendiente más rico de los tres, quien empatiza con la situación de la familia. Sin embargo, ella está más interesada en el reverendo, que es el más pobre de los tres y quien también ayuda como puede. Lois Weber vuelve a abordar problemas sociales con especial atención a cómo las vicisitudes pueden afectar específicamente a la mujer. Al igual que en Sus, las estrecheces económicas de los personajes se reflejan en la mala condición de sus zapatos u otros elementos del decorado, como alfombras o sillas. La película también denuncia el paupérrimo sueldo de los profesores, trabajos injustamente peor considerados en ese tiempo. Además, mediante el pretendiente rico, aboga por la preocupación que deberían de tener las clases más altas para que la sociedad sea más justa. A partir de estos años, varios factores hicieron que la carrera de Weber empezara a decaer. Cuando Estados Unidos entró en la era del jazz en la década de 1920, Weber pasó a ser vista como pasada de moda, en parte debido a su propensión al didactismo, pero también porque sus valores se volvieron cada vez más arcaicos. Su tono moralizante y propagandístico no se adapta a la época de las chicas flapper, su cultura de mujeres jóvenes que hacían alarde de su desdén por los códigos decentes de comportamiento que prevalecían. Además, Hollywood estaba en transformación, con el crecimiento económico de la industria. Los productores tomaron el control y los directores perdieron independencia. Esto trajo consigo que la presencia femenina en los puestos importantes de la industria del cine comienza a desvanecerse y el cine se convierte en un negocio masculino. En los años 20 prácticamente todos los guionistas de primer nivel eran mujeres, pero poco a poco va desapareciendo las mujeres productoras, directoras y quedan de modo residual las guionistas o diseñadoras de decorados o vestuario, que muchas veces ni siquiera aparecían en los créditos. Weber se resistió a lo que estaba sucediendo a mujeres como ella, que habían sido pioneras en roles creativos y de liderazgo y ahora estaban marginadas a una nueva generación de artistas femeninas empleadas solo como accesorios decorativos en la pantalla. Algunos historiadores también señalan que hubo una reacción violenta contra las mujeres poderosas tras la aprobación del sufragio femenino. La propia Lois Weber comentó en 1928 que los jefes hombres son menos tolerantes al error o la mediocridad en una directora que en un director. La llegada de estos nuevos productores y sus exigencias chocan directamente con la forma de trabajar de Lois Weber como artista total. Esto decía ella en 1923. No voy a intentar producir ninguna película a menos que las cosas sean diferentes a como son ahora. He recibido muchas ofertas, pero en todos los casos me imponen demasiadas condiciones. Los productores seleccionan las historias, seleccionan el elenco, te dicen cuánto puedes pagar por una película y cuánto tiempo va a durar. Aún así, todavía dirigió algún largometraje más, aunque cada vez más espaciados en el tiempo. La última película que dirigió se estrenó en 1934, 7 años después de la anterior. Murió en 1939. Su muerte apenas recibió atención y sus memorias The End of the Cycle jamás vieron la luz, a pesar de los intentos de su hermana. El obituario de la muerte de su exmarido ese mismo año reza: se casó con Lois Weber, actriz y escritora, pero luego se divorciaron. Vemos así que ya en el año 39 queda invisibilizada su carrera como directora y que ya no tenía la fama que había alcanzado en sus mejores momentos. Se le atribuye haber dirigido 135 películas, la mayoría perdidas a día de hoy. No fue hasta principios del siglo XXI que muchas de ellas se recuperaron y se le está empezando a dar el crédito que se merece. En la actualidad, su figura ha sido recuperada en Estados Unidos, pero existe muy poca información sobre ella y sus películas en español. Por último, cabe decir que la figura de Lois Weber ha suscitado debate dentro de nuestro equipo en Bambara Cinema. Esto se debe a las contradicciones de su persona, de su obra y de las opiniones vertidas sobre ella. Es cierto que Lois Weber hizo buenas y novedosas películas que hablan de temas poco habituales en el Hollywood de la época, como pueda ser En zapatos o Where Are My Children. Sin embargo, y probablemente debido a ser una mujer nacida en el siglo XIX y que recibió una educación victoriana, estas películas no llegan al nivel revolucionario respecto al feminismo que mucha gente le atribuye, pareciendo que están hablando de su obra sin haberla visto o sin profundizar en ella realmente. Un ejemplo de esto es el mencionado final de Where Are My Children. Pero no obstante, esto no justifica el olvido que ha tenido este personaje en la historia del cine. Con este capítulo queremos hacerle justicia y darle visibilidad entre el mundo hispanoparlante.